buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy ya es miércoles 15 de septiembre y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes. Qué maravilloso que nuevamente podemos reunirnos porque sabemos que el Señor está con nosotros y todos los días está listo para enseñarnos. Así que vamos a estudiar con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Un misionero enojado y sin descanso, el título de la lección para el día de hoy. Y el texto para memorizar lo encontramos en Jonás capítulo 4 versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Lamentablemente, la historia de Jonás no termina en el capítulo 3. Vamos a leer Jonás capítulo 4 versículo 1 al 11. ¿Cuál es el problema de Jonás? ¿Qué lección podemos aprender de su carácter defectuoso? Jonás capítulo 4 versículos 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es el problema de Jonás? ¿Qué lecciones podemos aprender de su carácter defectuoso? El problema de Jonás evidentemente es un enojo que tiene hacia los pecadores o a la ciudad pecadora de Nínive. No encuentra el perdón para estas personas porque evidentemente eran malvadas, hacían lo malo delante de los ojos del Señor, eran crueles. Lo hemos visto en las lecciones anteriores. Y Jonás no considera o no cree que este pueblo sea merecedor del perdón divino. Quiere destruirlo. Esto pone en evidencia sus verdaderos sentimientos, su verdadero carácter. No es un carácter transformado por Dios. No es un carácter donde habita el amor y la misericordia de Dios. No está actuando Jonás bajo los principios de la voluntad de Dios, ni está reflejando los frutos del Espíritu Santo. Jonás está actuando bajo la influencia de sus propios malos deseos, de sus propias bajas pasiones, de sus propias emociones no santificadas. Quería ver que el pueblo de Nínive fuera destruido por sus pecados. Bueno, amor, en cuanto a qué lecciones aprendemos sobre esto que Jonás hizo, esa actitud de Jonás, yo diría que nosotros podemos estar muy cerca de hacer como hizo Jonás. Muchas veces nos enteramos de personas que de pronto han cometido un gran pecado como matar a alguien o violar a alguna persona. Y siempre pensamos que ojalá se muera, que lo condenen, que le hagan esto o aquello. Siempre pensamos en todo el mal que debería recibir en pago de lo malo que hizo. Pero no nos corresponde a nosotros dictar juicio sobre las personas. Nosotros mismos cometemos pecado. Así que lo que debemos hacer es encomendar en manos de Dios todo el proceso y decirle al Señor que Él se encargue. Y ya el Señor sabrá qué hacer con la persona. Pero nosotros deberíamos evitar hacer juicios. Sé que es difícil
porque obviamente nos duele que ocurran cosas como esas. Pero imagínense si a nosotros nos duele, ¿cómo será el dolor de Dios? Entonces es mejor que dejemos que el Señor se encargue de esas cosas y nosotros encomendemos nuestro enojo en manos de Dios para que nos ayude a cambiar, a ser diferentes y que podamos actuar como actuaría Jesús. Amén, así es. Muchas veces nosotros somos propensos a la crítica y al señalamiento, y es fácil señalar a otras personas y es fácil identificar el pecado de las otras personas, pero cuando se trata de nosotros siempre hay una justificación, siempre hay una razón externa del por qué actuamos de tal manera. Nos justificamos fácilmente, pero no podemos hallar el perdón o la justificación para otras personas, así que podemos aprender esto. No seamos apresurados para criticar, para juzgar, porque nosotros también podremos ser juzgados con la misma vara que medimos. Muy bien, continuamos con la lectura. Jonás capítulo 4 comienza relatando la ira de Jonás contra Dios porque el alcance de su misión fue sumamente exitoso. Jonás teme quedar como tonto. Vemos que Dios se toma su tiempo para hablar y razonar con el profeta, quien se comporta como un niñito con una rabieta. Esta es una evidencia de que los verdaderos seguidores de Dios, incluso los profetas, todavía pueden crecer y superarse. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debería haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios, pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerara falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Profetas y Reyes, página 202. La paciencia de Dios con su profeta es asombrosa. Parece decidido a usar a Jonás, y cuando Jonás huye, Dios envía la tormenta y el animal marino para traer de vuelta al fugitivo. E incluso ahora, nuevamente, cuando Jonás es obstinado, Dios busca razonar con él por su mala actitud, diciéndole, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Como lo encontramos en Jonás capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. ¿En qué se asemeja este relato a lo que sucedió en la historia de Jonás? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿En qué se asemeja este relato a lo que sucedió en la historia de Jonás? Estamos frente a una misma situación, el mismo espíritu intransigente que no comprende el verdadero valor de un alma. Dios estuvo dispuesto a entregar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y dice la sierva del Señor que así hubiese sido por una sola alma, Cristo hubiese entregado su vida para redimirla. ¡Cuán grande es el amor de Dios! Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como lo encontramos en Juan capítulo 3 versículo 16, o como expresa Dios en Jonás capítulo 4 versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Cuán agradecidos deberíamos estar, porque en última instancia Dios es el juez supremo de corazones, mentes y motivos, y no nosotros. Gracias a Dios que es así. Imagínate que las personas juzgaran de acuerdo a sus propias convicciones, a sus propias emociones. Sería terrible. No habría esperanza para ninguno de nosotros. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección. ¿Cómo podemos aprender a tener la clase de compasión y paciencia por los demás que tiene Dios? ¿O al menos aprender a reflejar esa compasión y paciencia?
Yo creo, amor, que se puede lograr a través de la contemplación de Jesús diariamente y a cada instante. Correcto, pensar cada momento en lo que Cristo hizo por nosotros, que es lo mismo que Cristo ha hecho por los demás. Así es, porque al nosotros tener compañerismo con Jesús, al verlo todos los días, podemos notar nuestra propia pecaminosidad y asimismo podremos ver cuán compasivo y cuán amoroso es con nosotros. A pesar de ser tan pecadores, Él nos recibe, Él nos atiende, Él nos escucha, Él nos perdona. Entonces, el contemplarlo todo el tiempo y poder recibir de Dios estas bendiciones y poder notar todo lo que hace por nosotros hace que nuestro carácter pueda ser poco a poco transformado. Pensemos por un momento en todo lo que sacrificó y lo que sufrió Cristo Jesús para salvarnos. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que ese sacrificio valga la pena si no es que tantas personas como sea posible vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan y busquen del Señor y tengan un lugar con Él en el reino de los cielos? Tenemos el gran compromiso de mostrarle a otros el gran amor de Dios para que ese sacrificio de Cristo Jesús valga la pena en la vida de cada ser humano. Se haga una realidad las promesas de Dios en la vida de cada persona a la cual nosotros podamos influenciar mediante el mensaje de salvación. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.